Vamos a ver ahora cómo se forman estos mapas autoorganizativos y cómo se organizan internamente en lo que denominamos mapas topológicos. Vamos a ver en acción, digamos, con unos ejemplos muy sencillos, cómo es que va evolucionando la red neuronal a lo largo del entrenamiento. Vamos a empezar con un primer ejemplo muy elemental, porque por supuesto no tiene sentido práctico. No vamos a tratar de resolver ninguna aplicación del mundo real con solamente dos neuronas y con una entrada en RLA1. Fíjense que acá es como que tenemos un solo valor de entrada, o sea, una X que es un escalar, un número real, no es un vector, y vamos a suponer que la red neuronal es lineal, o sea que tiene dos neuronitas una al lado de la otra. Nada más que eso, muy elemental. Entonces podemos pensar que tenemos acá el eje real, acá son las posibles entradas, pero también vamos a dibujar acá los posibles valores de los pesos. Y vamos a suponer que tenemos en nuestro archivo de entrenamiento, vamos a tener acá en -1 y en +1 un montón de valores, o sea que tenemos un patrón, por ejemplo ahí ese que acabo de dibujar, que vale -1,3, otro patrón que vale -0,9. Es decir que en ese archivo que nos imaginamos de entradas tendríamos por cada línea un solo valor. El primer valor vale -1,3, el segundo 0,9, después tenemos un 1,1, un 0,9, un 0,7, y así tenemos un montón de patrones que están distribuidos acá en algún entorno de +1 y de -1. Toda esta zona, si yo los graficara, me aparecen un montón de puntitos ahí. Vamos a suponer ahora que tiramos al azar algunos valores de peso, y se acuerdan que habíamos dicho entre más y menos 0,5 en un número al azar. Vamos a suponer que sale un peso, sale acá, y el otro peso sale acá. Podrían salir los dos positivos, a los fines de esto es lo mismo. Entonces, ¿qué hacíamos al principio en el entrenamiento? Entraba un patrón, vamos a suponer que entra un patrón acá, un 0,9. Y nos fijábamos cuál era la neurona ganadora. ¿Cómo nos fijábamos cuál era la neurona ganadora? Medíamos la distancia a los pesos. Esas serían las dos distancias, la distancia al peso 1 y la distancia al peso 2. O sea, hay una sola entrada, y este es el peso de la entrada con la neurona 1 y este otro es el peso de la entrada con la neurona 2. Evidentemente, supongamos que esta neurona 1 es esta que estaba el peso ahí y esta neurona 2 es esta que está el peso acá. Acá ganó la neurona 1. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustar los pesos de la neurona 1, que en realidad es un solo peso acá, ¿no? Porque hay una sola entrada. ¿Y qué sentido lo vamos a ajustar? Vamos a partir de este error, acercarlo. O sea que lo vamos a acercar un poquito para allá. Este peso que estaba acá, en la próxima iteración, ahora va a estar acá. Eso es lo que corrimos el peso de la neurona 1. Vamos a considerar que no tenemos entorno, en este ejemplo elemental, por lo tanto, a la neurona 2 no la tocamos. Queda como estaba. Con esta misma lógica, piensen que a medida que sigan viniendo casos de este grupo de patrones que tenemos en esta zona, más y más casos, con cada patrón el peso se va a ir acercando de a poquito, un poquito más. En cambio, cuando lleguen patrones de este grupo, el peso que va a ganar va a ser el peso 2, y va a ser el peso 2 el que se va a ir corriendo hacia ese grupo. ¿Qué va a pasar al final? Que si esta distribución de patrones estaba centrada en +1 y esta distribución estaba centrada en -1, naturalmente la neurona 1 y su peso, que ahora es uno solo, se va a ir corriendo y va a quedar en el centro de la distribución, acá va a quedar el W1 al final, y acá va a quedar el W2. Por lo tanto, se terminó el aprendizaje. ¿Qué aprendió la red neuronal? Fíjense que aprendió porque ahora cuando venga un patrón del grupo 1 se va a estimular siempre la neurona 1. Cuando venga un patrón del grupo 2 se va a estimular
la neurona 2. Descubrió sola, sin que nosotros le dijéramos qué está bien y qué está mal, sola descubrió los dos grupos de patrones que había en ese conjunto de datos. Por eso que este es un aprendizaje no supervisado, y fíjense que tiene utilidad. Como lo habíamos visto para el K-medias, que es algo muy parecido a lo que estamos haciendo ahora, por la simplicidad de la red que hicimos, aprende la estructura de los datos. Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo, un poco nomás. Vamos a suponer ahora que los patrones de entrada están en R a la 2, o sea que tenemos un X1 y X2. Acá están X1 y X2. O sea que ahora vamos a tener que dibujar la situación que se plantea en la dimensión 1 y la dimensión 2, que serán X y que también van a ser W, porque también vamos a dibujar los valores de los pesos. Vamos a suponer que en este ejemplo también tenemos grupos de patrones. ¿Se acuerdan cómo teníamos grupos de patrones en el caso de la función OR o en cualquier función? Entonces podemos pensar que hay un grupo de patrones que están por acá, son todos estos puntitos que estoy dibujando. Hay otro grupo de patrones que están por acá. Hay otro grupo de patrones que están por acá, simétricos o no, no importa, no viene el caso. Tenemos 4 grupos de patrones. Entonces, ¿qué pasará acá si yo inicio con cualquier configuración inicial de pesos? Esos 4 circulitos que hice ahí son los pesos. Fíjense que los pesos tienen 2 dimensiones, o sea, los pesos de la neurona 1 son este y este. Es un vectorcito de pesos, vector pesos de la neurona 1 que tiene en este caso 2 dimensiones, ¿no? O sea que, supongamos que este sea el que le corresponde a la neurona 1, va a tener su X y su Y, o su X1, su X2, o sus dos valores en las dos coordenadas, que de hecho va a ser W sub 1 y W sub 2. Será W sub 1, 1 y W sub 1, 2. Iniciamos esos valores al azar, como siempre. Van a tomar algún valor pequeño cerca del origen. ¿Y qué va a pasar cuando se empieza a entrenar? Va a venir un patrón de, por ejemplo, este grupo. Está en el archivo, justo le tocó primero. ¿Y qué va a hacer? Va a atraer a los pesos de alguna neurona. Se va a fijar cuál es la neurona ganadora. ¿Cuál sería la neurona ganadora acá? La que tiene este peso que está acá, porque es la que tiene, si medimos todas las distancias, tiene la menor distancia. Y esa neurona ganadora se va a acercar un poquito al patrón. ¿Cuánto se va a acercar? Y bueno, dependerá de lo que valga la velocidad de aprendizaje, la tasa de aprendizaje, ese eta que estaba delante de X menos W. O sea que, básicamente yo calculo el vector de error, X menos W, ¿se acuerdan? Y en la dirección del vector de error, corro un poco el vector de pesos de esa neurona. Luego va a venir, supongamos, un patrón de este conjunto. Vamos a ver quién está más cerca. Acá pueden llegar a competir estos dos. Podría ser que, supongamos, gana este, que no es el que esperamos. Pero piensen lo siguiente. De todos los puntos de este conjunto, para la mayoría va a ganar esa neurona. O sea que esa neurona se va a acercar muchas veces a este conjunto. Puede que alguna vez gane esta otra neurona, algunas pocas en las que justo están los patrones más cerca, pero realmente esta otra neurona va a ganar la mayoría de las veces para este conjunto. O sea que ese centroide, ese vector de peso de esa neurona, en su mayoría se va a acercar a este conjunto. Y esta otra, en su mayoría, se va a acercar al otro conjunto. Una vez que le muestre todos los patrones, ya van a estar cada una más cerca de su centroide y van a ganar siempre para su centroide. Simplemente se van a ajustar, se van a ir hasta bien el centro del centroide que le corresponde, el centroide de esa cantidad de puntos que tenemos ahí, pero ya va a ser un ajuste fino. Por eso es que están definidas estas etapas también en la organización del SOM. Al principio le dejamos que se muevan con bastante flexibilidad porque realmente
tienen que generarse movimientos importantes en las neuronas. Sin embargo, al final lo único que necesitamos es que se haga un ajuste fino de la neurona a el conjunto de patrones que representa.